Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comentando, Géminis, con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, a nivel laboral. Los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Géminis, que sí estáis trabajando. Mira, Géminis, por mucho que se esté especulando en el trabajo, ¿vale? Porque hay una persona que especula en negativo, que critica en negativo en el trabajo, aquí dicen unas cartas, Géminis, tú vas a tener un triunfo en el lugar donde tú estás trabajando. Aquí se avecinan nuevas firmas para ti, Géminis. Así que los que estéis a la espera de renovaciones, Géminis dice, esto está a punto de llegar, esas renovaciones están a punto de llegar, ese triunfo está a punto de llegar, por mucho que le pese a otros, y voy a decir a otro en concreto. Los Géminis que no estáis trabajando, primeras comunicaciones con una persona que tú ya conoces y estas comunicaciones te llevan a un triunfo. Aquí lo que dicen las cartas, Géminis, es que tú vas a firmar un contrato, ¿vale? Hablan de un contrato de trabajo, bien, que en un principio te lo pueden pintar como que es un trabajo para un tiempo determinado o no te pueden hablar muy bien de este lugar, se lo dicen las cartas, pero yo te veo bastante tiempo en este sitio, Géminis, lo que para unos a lo mejor no está bien, a lo mejor para ti sí. Géminis, que tenéis un negocio, vas a recibir noticias a nivel económico relacionadas con tu negocio, ¿bien? Estas noticias, ¿a dónde te llevan, Géminis? Que dicen las cartas que en un futuro estas noticias que recibes hoy te llevan a nuevas firmas, ¿bien? Nuevas firmas, amplitud de los negocios, todos los que tengáis pensado en un futuro, ampliar lo que es el negocio, dicen las cartas que podrás hacerlo. Pero te voy a decir algo en este caso. Los que queráis ampliar vuestro negocio, dice, primero tendréis habrá una primera oportunidad para esto, pero esa primera oportunidad a vosotros no os va a cuadrar mucho, dice, esperaréis un poco más para esta amplitud y en cierto modo, Géminis, estaréis en lo cierto. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. Respecto a tu economía, Géminis, tú a día de hoy tienes dudas, ¿no? Pero dudas que son generadas también por personas que te aconsejan o que hablan o que, en fin. Yo te voy a decir algo, Géminis, todos los que estéis esperando un dinero, dice, ese dinero, ya sea de bancos, de ayudas o de algo, ese dinero va a llegar. Bien. Ahora bien, Géminis, tú vas a hacer un cambio a nivel económico en tu vida. ¿Y en qué consiste ese cambio? Ese cambio consiste en no dar tanto a una persona en concreto. Así lo dicen las cartas. Dice, tú estás teniendo un gasto considerable con una persona en concreto y vas a decidir cortar ese gasto. Bien, todos los Géminis que estéis esperando firmar algo importante, dicen las cartas que en cuestión de días llega esa noticia para firmar eso tan importante que tiene que ver con tu economía. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Vamos a ver con estas. Le vamos a dar descanso a estas. Es más, es que las voy a guardar. Porque a veces hay que descansar un poquito la mente, ¿no? De la misma cosa, como yo digo. Así que la vamos a guardar por aquí para no tener la tentación de cogerlas, Bueno, descansito. Una semanita o 2 semanitas. ¿Sabéis que? Yo lo digo por mí, ¿vale? Porque
por lo que a mí me ocurre, ¿no? A veces con las cartas, por eso las guardo, lo voy a explicar. Pues a mí lo que me ocurre con las cartas, porque a veces tengo ciertos bloqueos, ¿no? Entonces, cuando yo me bloqueo con una baraja, cuando llevo muchísimo tiempo con una baraja, pues tengo la necesidad de dar un descanso, ¿vale? Porque no me siento en mi mente como un bloqueo que me cuesta muchísimo más ver lo que me quiere transmitir. Esto le suele pasar a los videntes, ¿vale? No a los tarotistas. Hay mucha diferencia entre una persona vidente y una persona tarotista, ¿eh? Así que a mí me pasa y le damos un descansito a la baraja. Bien, vamos a seguimos. Géminis, que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Géminis, aquí hay una persona que te mira y dicen las cartas, esta persona se acerca a ti. Se acerca. Dice, abre bien los ojos, porque es una persona que está muy cercana a ti y se acercará a ti con todas. ¿Qué quiero yo decir con todas? Muchos de Sudamérica sabréis lo que yo quiero decir. Llega con mucha fuerza. O sea, esta persona se acerca a ti para tener algo contigo, no para tontear. ¿Cómo puede ser este acercamiento? Este acercamiento puede ser algo explosivo, si no dicen las cartas. Algo tan explosivo que tú, o que a ti, Géminis, te costará controlar. Si de aquí atrás tú has controlado todas tus relaciones a tu antojo, tú has quedado cuando has querido, no, esta persona tiene el poder de que tú caigas a sus pies una y otra vez. Vamos a ver por qué. Eso será porque te va a gustar mucho. Pero vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Aquí hablamos de una fuerte debilidad, una fuerte atracción, ¿eh, Géminis? Vamos a ver qué más. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que dices, me veo otra vez en el mismo punto que en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es como algo prohibido, como que es algo oculto, ¿no, Géminis? Así lo dicen las cartas. Dice, me veo otra vez en el mismo punto, pero tampoco me puedo controlar. Me gusta esta persona y esta persona viene por mí. Viene por mí. Viene a mí queriéndolo todo conmigo. O sea, en el caso de que tú, Géminis, digas no, esta persona no se va a conformar con un no. Esta persona te va a buscar de una manera o de otra. ¿Bien? Esto es lo que yo quiero que tú entiendas de lo que es tu tirada. Bien. Pero ¿hasta dónde podría llegar esto, Géminis? Yo tengo que decir en este caso, Géminis, que aquí la situación se va a ir de las manos. ¿Bien? Bastante. En cuanto a emociones, en cuanto a sentimientos. Pero el que tiene pareja o la que tiene pareja llegaría a tomar decisiones. Pues Géminis, aquí las cartas de momento no hablan de decisiones, sí hablan de una salida del hogar en el caso de que esa persona esté conviviendo. O sea, eso sí pasaría en un principio, eso sí pasaría. Pero también tienes que entender que esto pasaría también por una razón, porque tú, a lo largo de este tiempo que tú estás con esta persona, Géminis, vas a tener como otras oportunidades. Entonces, en el momento que esta persona vea que puede perderte, en cierto modo, dices cuando actuaría y haría como una salida del hogar. Pero esto no es una ruptura, ¿vale? Esto no es una ruptura. También veo muchos de vosotros, Géminis, que harán muchas fuerzas personas cercanas a ti para que esta relación no avance. Y son personas, o una persona en concreto, que ya desde hace muchísimo tiempo viene influenciando tu vida. ¿Bien? Así lo veo yo, una persona en concreto que viene ya desde hace tiempo influenciando tu vida. ¿Vale? Esta persona intentará que esta relación, digamos, no evolucione.
o que tú, que por tu parte no evoluciones con esta persona, ¿vale? Pero esto ya es cosa de cada uno que evolucione o no evolucione. Yo pienso que sí va a evolucionar. Yo pienso que esta historia se va a alargar en el tiempo. O sea, que esto no es una historia parecida a las... Es parecida en cuanto a la clandestinidad, pero no es igual que las que tú has vivido en un pasado. Las que tú has vivido en un pasado eran clandestinas, cada uno a su casa y sin pensamiento de cara a futuro de nada más. Y esto pinta diferente. ¿Por qué? Porque las emociones, porque los sentimientos llegan a un punto en el que se van de las manos y no se pueden controlar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Quizás sea una persona que ya se le ha dado muchas vueltas, ya se ha pensado que nos estaba mirando. Ya esto se ha pensado muchas veces, de decir, vamos, no caigo con esta persona ni loco ni loca. Pues vas a caer. Vas a caer. Es una persona que lleva ya tiempo mirándote. Es una persona que ha intentado en varias ocasiones un acercamiento hacia ti. Y eso sale clarísimamente. Y llega el momento de que se dé el triunfo en esto. Te voy a decir, Géminis, que esta persona cambia tu vida totalmente. Cambia las reglas en cuanto a tus comportamientos a nivel emocional. Te has dejado llevar muchísimo por mucha gente. Te has dejado llevar de lo que la sociedad quiere que demuestres. Te has dejado llevar de muchas cosas aquí. Y esta persona, te garantizo, Géminis, que si yo estoy en lo cierto, lo cambia todo. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Bueno. Géminis casados en convivencia y novios. Hay comunicaciones con otra persona. Está habiendo comunicaciones. Entonces, ¿qué están generando esas comunicaciones? Cambios en la actitud en tu pareja, ni más ni menos. Entonces, aquí lo que veo que tú podrías estar viendo en tu pareja lejano o lejana a ti y concentrada en otras cosas que a lo mejor en otro momento... O sea, que esto no hubiera pasado en otro momento, sino es que hay algo aquí de por medio, ¿no? O sea, tú sabes que ese cambio es por algo. Y el algo, aquí está, comunicaciones con otra persona. Así lo dicen las cartas. Vamos a ver a dónde va a llegar esto. Ya sabéis que siempre os digo, estos son tiradas a espejo. También os digo que los que no estéis, no sintáis que esta lectura, los que sintáis que esta lectura no va con vosotros, pues que podéis mirar vuestro signo ascendente. Bien, vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. Bueno, ya hubo cambios en un pasado en esta relación, dice las cartas, muchos de vosotros continuasteis con la historia por el tema de los hijos, ¿no? Dice, pero aún en esa continuidad se ha seguido teniendo dudas, ¿no? Así lo estoy viendo yo, respecto a tu historia. ¿Bien? Vamos a ver. Esta persona con la cual se comunica, dice, tiene que ver ya, o te resuena ya a situaciones que ya has vivido en un pasado con tu pareja, Géminis, así lo dicen las cartas. Es decir, cada día ves a tu pareja un poquito más lejana, pero
aquí también veo cómo esa lejanía no se ¿cómo te digo? No se acentúa, ¿no? ¿Vale? No se acentúa al extremo, ¿bien? Porque hay una parte de la persona, aquí, un comportamiento contigo, dice que nos hace dudar, ¿no? En todo esto. O sea, es que si tú tienes una duda de que puede haber una tercera persona, luego hay comportamientos con esta persona, con tu pareja, que, bueno, pues dices, imposible que haya alguien más, ¿vale? Bien. Casados en convivencia y novios. ¿Podría tu pareja tomar decisiones respecto a esta situación, tomar decisiones sentimentales? No. No. Dicen las cartas que no. ¿Puede haber un alejamiento entre vosotros en cuanto a físico en un futuro de tener la necesidad de pedir un tiempo? Sí. Pero ¿qué pasa con este alejamiento? ¿Y cómo yo veo este alejamiento? Este alejamiento es manipulado. ¿Qué quiero decir con manipulado? Que puede haber brujerías de por medio y sería un alejamiento, que nunca se llegaría a entender. Te voy a decir por qué esto no va a pasar de comunicaciones. Porque esa persona con la cual se comunica tu pareja tiene pareja. Y si no tiene pareja la va a tener dentro de muy poco. Alejándose de toda esta historia. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Esta amenaza aquí, fíjate, las cartas dicen todo era un giro inesperado, dice, y esto no seguirá adelante. Entonces yo te diría, Géminis, que sí, que estás en lo cierto en lo que podrías estar pensando, pero que esa persona no tiene intenciones tampoco de estar con tu pareja. Así lo dicen las cartas, o sea, no hay una intención tampoco. Entonces, puede haber comunicaciones, pero yo tampoco quiero que veáis que es que esa persona está buscando algo con tu pareja, quizás que tu pareja se está equivocando. O tú o tu pareja, ¿vale? Porque una intención por parte de esta otra persona yo no la estoy viendo, por eso no me preocupa tampoco mucho esta situación. Géminis? De todas maneras ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis, y tu mensaje especial del amor te dice, Géminis, si hay algo que te atrae, si hay algo que te mueve, esos sentimientos que te remueve, dice, ¿qué más tienes que pensar? Cuando una persona te remueve algo, hay que vivirlo, para bien o para mal, Géminis. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis. Con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Puedes tener algún problemilla con el tema de náuseas, de nervios y todo eso. Dicen las cartas que sí te tienes que cuidar todo lo que tenga que ver con los riñones, Géminis, que eso está marcando bastante. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Géminis, es el momento de quitar de tu mente todos esos pensamientos que te han hecho luchar tanto para nada. Porque uno lucha por algo con un objetivo, pero ¿cuál era tu objetivo realmente? El número 46 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Géminis, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.